Entrevista. Son las 7 de la mañana con 38 minutos y hoy le hemos pedido al maestro Juan Manuel Ábalos González, que es el coordinador de la licenciatura en Comunicación y académico del área de Procesos Sociales y Gobernanza de la Ibero Tijuana, pues que nos platique, que nos hable un poco sobre los movimientos sociales, sobre qué es un movimiento social, sobre todo, yo no sé, por ejemplo, si lo que vimos ayer en la caseta es un movimiento social, ¿no? Esta reacción de la gente con lo que pasó. Pero bueno, maestro, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Mireya? Buenos días, un saludo para tu audiencia. Oiga, maestro, ¿qué es lo que define a un movimiento social? Veamos, Mireya, para plantear una definición, primero yo señalaría, digamos, la existencia de dos premisas. Una es el hecho de que los movimientos sociales han tenido un rol histórico, fundamental, en la transformación de nuestra realidad. Es decir, tienen un rol clave para eso. Y la segunda es que gracias a ello, hoy gozamos, pues, de un conjunto de derechos y de libertades, ¿no? Para desarrollar nuestros proyectos de vida en las democracias que habitamos. Entonces, esa sería el primer comentario. El segundo es que para pensar una definición de los movimientos sociales sería bueno recuperar, digamos, tres elementos. El primero es que exista un conflicto o una causa, digamos, que irrumpe la cotidianidad, ¿no? Que irrumpe, digamos, la vida de las personas. El segundo elemento tiene que ver con un proceso de identificación precisamente de las personas en función de ese conflicto o en función de esa causa, ¿no? Es decir, una especie de identificación de un nosotros frente al problema. Y tercero, pues es de alguna manera la ruptura de los límites del sistema político, es decir, las propuestas que suelen exigir los movimientos sociales asimismo suelen plantear nuevas rutas para que el sistema político reaccione, ¿no? En ese sentido yo plantearía los elementos para reconocer o para definir, pues, los movimientos sociales. Hoy en día los movimientos sociales deberíamos de diferenciarlos, sí, por ejemplo, de este tipo de movilizaciones que son una expresión genuina, ¿no?, del hartazgo que vive la gente frente a los problemas, y otro es el proceso que implica organización de la gente, ¿no? Es decir, podríamos identificar estas dos cosas. Los movimientos contemporáneos hoy en día al menos tienen dos características. Acción colectiva de las personas, ¿no? Es decir, estas acciones que desarrollan en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Podría señalar yo las protestas, por ejemplo, las acciones directas, o por otro lado el uso de tecnologías, ¿no? Pero sí marcaría yo esta diferencia de que, bueno, no todas las protestas, ¿no?, forman parte de un movimiento, de una organización necesariamente que trasciende en el tiempo, y digamos que los movimientos sociales utilizan las protestas para dar cuenta de un mensaje a la sociedad. Oiga, maestro, y en el caso, por ejemplo, de este asunto de la caseta y de las tomas de casetas, que son, yo veo, pues de alguna manera así como usted plantea, dos cosas distintas. Por un lado, grupos que a finales del año pasado y principios de de este año, del 2020, pues se ponían con pancartas y tomaban las casetas, ¿no? Por un lado, eran grupos distintos que decían que recuperaban o que estaban pidiendo fondos, pues para los viejitos o para Lomas del Rubí, X. Pero, y otro movimiento distinto que se venía gestando en playas, de residentes específicamente, que estaban pugnando por desaparecer la cuota, porque se les cobre a los demás si quieren, a los que pasan eventualmente, pero a quienes demuestren que viven ahí, pues que no se les cobre. ¿Usted ve aquí como movimientos sociales o son expresiones muy coyunturales? Fíjate que yo veo, digamos, es evidente que en ambos casos, los dos casos que tú señalas, hay un proceso de organización de un conjunto de personas, ¿no? Y esa organización entonces se convierte, se hace visible cuando se manifiestan en la calle, ¿no? Es decir, la experiencia de viajar, ¿no?, hacia el sur del estado a través de la carretera y de repente toparte con estos grupos que solicitaban, digamos, que tomaban la caseta y solicitaban, ¿no?, estos recursos para apoyar, ¿no?, a diferentes grupos sociales, o el mismo movimiento
de buscar cancelar la caseta, o sea, obviamente tiene que ver con procesos de organización de personas, ¿no? Hay un sentido ahí de organización muy importante. Evidentemente, son distintos los rasgos de este proceso de organización frente a otros procesos que trascienden la reunión de algún número de personas y se convierten en masivos, ¿no? Yo plantearía, por ejemplo, sin duda el movimiento de las mujeres, que ha sido vital, ¿no? para la transformación de nuestra vida pública en el país, históricamente y en los últimos años. Digamos, ahí tenemos un movimiento que logra la masividad, ¿no? Es decir, que tiene un componente masivo porque logra reunir a miles digamos, de personas en las calles, ¿no? Para exigir alto a la violencia machista, para exigir un alto a los feminicidios. Digamos, yo ahí plantearía que una tercera diferencia que quizá podemos encontrar es que algunos procesos de organización de personas sí logran con sus convocatorias volverse masivos, ¿no? Y ahí tenemos, como te decía, el movimiento de las mujeres, este movimiento feminista que ha sido fundamental en los últimos años, en una década que comienza agitada, ¿no? Y en una década anterior que tuvo, pues, en la indignación y en el paso a la activación un protagonismo fundamental, ¿no? Bueno, y en Baja California también, en ese sentido, pues hemos visto otros movimientos. Por ejemplo, aunque fue muy, podríamos decir que se estuvo muy acotado y fue solamente en Mexicali, por ejemplo, el movimiento por el tema del agua que obligó al gobierno anterior a dar marcha atrás con aquella famosa ley del agua. Las movilizaciones no llegaron a Tijuana, pero nosotros pudimos ver 40,000 personas en una manifestación en Mexicali, ¿no? Sí, tienes toda la razón, y mira que se dé la protesta en Mexicali a pesar del calor es algo importantísimo, ¿no? Tú bien sabes que la vida en Mexicali se planea, se diseña el día a día esquivando un poco, ¿no?, los rayos del sol, y sin embargo tuvimos un movimiento por la defensa del agua que me parece que es fundamental. Es decir, Mexicali Resiste, que es el nombre de este colectivo, estuvo, digamos, en un acompañamiento muy puntual, ¿no?, frente a este tema del agua en diferentes etapas, y yo diría es una de las grandes expresiones políticas en el Estado, ¿no? Es decir, que de manera muy reciente la equipararía con sus grandes diferencias, aquella resistencia que hubo, recordarás, en el Estado hace 10, 15 años, que tenía que ver con el rechazo a Sempra Energy, ¿no? Después la historia nos enseñó que el poder se transforma y se reconfigura, pero yo diría que efectivamente el movimiento en Mexicali tuvo un peso específico, ¿no?, en la resistencia, en la defensa por el agua. Y ahora estamos aquí frente al tema de la caseta. Es, por supuesto, totalmente distinto, es algo que podríamos decir no por el tamaño de personas que participan y quizá por una cosa tan concreta como quitar o poner una caseta, aunque aquí también ya ha entrado otro elemento que ya no es propiamente del movimiento social, sino que un ente de poder, como es el gobierno del Estado, interviene a favor de uno de los actores, ¿no?, que es quienes demandan quitar la cuota. No sé en este sentido cómo los movimientos sociales pues se transforman de esa manera cuando adquieren también el apoyo de ciertos sectores políticos. ¿Qué nos dice la teoría sobre esos asuntos? Mira, hay una diversidad de teorías que enfatizan rasgos muy distintos cuando se piensan los movimientos sociales. Por ejemplo, oportunidades, un poco digamos, tenemos para poder señalar esto aquí. Me parece como muy atinado el comentario que haces, porque hay toda una perspectiva que destaca que los movimientos sociales aprovechan un vacío que dejan las estructuras políticas, ¿no? Es decir, es una teoría que piensa el movimiento social y su nacimiento en función del propio movimiento de los gobiernos, del propio movimiento del Estado, ¿no? Hay otras visiones, por ejemplo,
las teorías de oportunidades políticas o de estructuras de oportunidades políticas, esta que te refiero. Hay otras, digamos, visiones que enfatizan más precisamente desde una perspectiva cultural el proceso de identificación de las personas frente al conflicto, ¿no? Ahí estaríamos, por ejemplo, frente a una perspectiva teórica distinta, es en el marco del estudio de los movimientos sociales, las teorías de las identidades, ¿no? O las que tienen la perspectiva cultural. Yo diría que es importante, en tiempos en donde la sociedad se ha modelado en gran medida en función del consumo, ¿no? Y donde se ha pensado que la participación política formal, digamos, la que se enfatiza, que es la que vale, tiene que ver con votar, ¿no? O con tener adscripción a un partido político. Yo creo que vale muy bien observar cómo es el proceso de organización entre personas en donde constantemente el mensaje es tranquila, consume y dedícate a hacer tu vida, ¿no? Es decir, a mí me parece que ahí es donde uno toma decisiones de qué perspectivas teóricas recuperar. Yo diría con el caso, y tú señalas bien, este asunto donde un proceso de organización de personas de repente se ve enmarcado en el juego político de actores políticos institucionalizados, ¿no? Como es el caso de lo que veíamos ayer, ¿no? Es decir, una reacción del orden federal, una nueva reacción del gobierno del Estado. Claro, los movimientos sociales luego tienen que aprender a jugar ese juego, ¿no? Tú sabrás bien y recordarás cuando se da el movimiento Yo Soy 132 con este protagonismo juvenil importante en aquel 2012, las preguntas de los analistas que solían tratar de entender el tema de los movimientos sociales, la pregunta era por el líder del movimiento, ¿no? Y esto implicaba entender que el líder del movimiento de alguna manera tenía que lidiar con el gobierno en turno, ¿no? Lo que pasó fue que encontramos liderazgos muy diversos, liderazgos múltiples, y no necesariamente la búsqueda de ese movimiento de un diálogo directo con las estructuras de gobierno. Es decir, los movimientos sociales, digamos, nacen con perspectivas muy distintas respecto a cómo van a comunicarse, cómo van a interactuar con los gobiernos. Muchas causas no necesariamente persiguen ese objetivo, ¿no? Algunas veces los movimientos más bien tratan de dar un gran mensaje a la sociedad y algunas veces imputar responsabilidades a los gobiernos, pero sin que esto signifique un diálogo directo, ¿no? Pues sí, así es, pero aquí hemos visto y vamos a ver cómo algo que fue pues un movimiento social de un sector fue retomado durante la campaña por el gobernador del estado como un compromiso de campaña que iba a quitar esa caseta. Y bueno, ahora se da todo esto, pero a mí también me llamó la atención ayer cómo, pues no solamente de hecho los vecinos de Playa se deslindan de lo que se dio ayer, de ese intento de recuperar la caseta por parte de un grupo de ciudadanos, y son otro tipo de movimientos o de personas de otras agrupaciones las que van a la caseta y quieren lo que ellos llaman liberarla, pues ya del control que había retomado Capufe y la Guardia Nacional. Pero bueno, pues vamos a estar pendientes de en qué termina todo esto. Y fíjate que esto que señalas, digamos, como cierre, me parece interesante, cómo las formas de participación, ¿no? En la calle, en el espacio público, también tienen como directrices muy distintas, ¿no? Hay quienes a toda costa tratan, por ejemplo, de evitar cualquier acción que suponga una disrupción, ¿no? Del orden, ¿no? Es decir, los movimientos sociales hoy, yo diría, en su gran, inmensa mayoría, siempre se ven a sí mismos como movimientos pacíficos, ¿no? Y sin embargo, una acción en el espacio público puede ser tan disruptiva como esta diferencia que tú marcas, ¿no? Es decir, que un sector de la población diga me deslindo porque yo no quiero, digamos, en mi apuesta no está, ¿no? Apostar pues por la disrupción, y en cambio otros grupos lo ven de una manera mucho más sencilla como una acción, ¿no? Que tiene que ver con los movimientos. Eso también me parece muy interesante, ¿no? Un poco entender las formas de organización por un lado, pero también las formas o los repertorios de acción, diríamos, quienes trabajamos movimientos sociales, que son utilizados, ¿no? Para mandar mensajes a la sociedad, proyectar sus propios valores o para ejercer presión, ¿no? Es decir, hay una diversidad que deberá ser comprendida sin desacreditar ninguna, ¿no? De las formas en que se manifiestan.
Muy, muy bien. Oiga, maestro, y ya una vez platicamos aquí, vamos a cambiar un poquito de tema, pero habíamos platicado de cómo se había vivido o cómo estaban viviendo distintas niveles educativos, las secundarias, las prepas, las universidades, todo esto del confinamiento, porque bueno, en Baja California seguimos en semáforo rojo, y ustedes en el caso de la Ibero, ¿cómo le van a hacer para el próximo semestre, para los exámenes? ¿Hay algo ya definido sobre eso? Fíjate que la Ibero, desde que comienzan las medidas, ¿no? Que señalan todos a sus casas, digamos, trató de aprovechar las plataformas y las competencias tanto de docentes como de estudiantes, digamos, y ese aprovechamiento se da desde mediados de marzo, ¿no? Logramos terminar el semestre primavera, desarrollamos el periodo de verano, digamos, también en modalidad en línea. Y ahora lo que es un hecho es que el semestre otoño, que comienza en agosto y que termina en diciembre, se piensa de manera híbrida, es decir, que comience en modalidad en línea y que en algún momento, en la medida en que la pandemia pueda determinar que estemos en un mejor escenario, tener sin ningún problema acceso a la universidad con algunos protocolos. Digamos, ese es el panorama general. Lo que te puedo contar es que la universidad ha hecho un gran trabajo para generar una continuidad en la capacitación de sus profesores, para que los diseños de estos cursos sean diseños pertinentes y que estén a la altura, ¿no?, de las circunstancias. Digamos que la Ibero se ha planteado una estrategia muy importante que ya lleva más de un mes, que tiene que ver con capacitación, con la generación de competencias digitales para que los profesores, nosotros los profesores que impartimos clases, tengamos todas las herramientas y tengamos claras cuáles son las didácticas que podemos potenciar cuando impartimos clases en modalidad en línea, ¿no? Digamos que, y entendemos que lo señalo así porque era un poco lo que comentaba el director académico de la universidad, Otón Casillas, que bueno, esto es un elemento con el que tendrá que jugar toda universidad de aquí para adelante, ¿no? Es decir, esto que se llama nueva normalidad presentará estos componentes y sin duda las universidades, es el caso de la Ibero, tendremos que estar a la altura de estas circunstancias. Oiga, maestro, y para los exámenes de admisión también yo he visto que la UABC también ha tomado distintas medidas y reprogramado exámenes y cosas así. En el caso de la Ibero, ¿cómo le van a hacer? Mira, se ha hecho toda una estrategia precisamente que ha trastocado, ¿no?, los procesos que se tenían antes ya conocidos. La universidad, entiendo, ha generado un sitio para entrar en contacto con todos los aspirantes, ¿no? En la página web ustedes pueden encontrar el sitio que tiene que ver con aspirantes y se explican ahí todos los procedimientos. Digamos que uno de los grandes elementos que estará ausente es precisamente la presentación del examen de admisión, y esto facilita el contacto de los prospectos con el propio proceso de ingreso, ¿no? Y en ese sentido la universidad sabe muy bien que al hacer esto, pues debe de tener preparados talleres de acompañamiento para todos estos alumnos que decidan ingresar con nosotros y que a lo largo del semestre otoño, a lo largo del próximo semestre, primavera 2021, tengan un acompañamiento de tipo de nivelación, ¿no? Pero por ahora el proceso implica entrar en contacto con el área de servicios escolares, y lo que bien entendemos es que sin presentar examen de admisión se puede ingresar al siguiente semestre presentando la documentación, ¿no? Bueno, maestro, pues muchas gracias por haber comentado con nosotros hoy los distintos temas del día. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente, Mireya, muchas gracias por la invitación para conversar contigo. Nos veremos pronto. Sí, por supuesto, gracias. Hasta luego.